Bien, un cordial saludo a todos ustedes a esta noche de conversatorio y damos la bienvenida a nombre del presbiterio Juan Calvino. En esta oportunidad tenemos a Reinaldo Serra, a quien vamos a presentar. Él es licenciado en periodismo, egresado del doctorado de desarrollo sostenible y tiene una maestría en gerencia social y recursos humanos y un diplomado en comunicación corporativa. Es profesor universitario y también presbítero en la Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre. Y vamos a tener un tiempo de oración para poder dar pase al tema que nos convoca en esta oportunidad. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nos brindas de participar de este conversatorio, que tú nos ayudes a poder aprovechar todos estos conocimientos y experiencias a nuestra vida, a nuestra labor. Oramos, Señor, por la bendición, por Reinaldo y su familia. En nombre de Jesús, amén. Bien, adelante, Reinaldo, por favor. Muchas gracias Roger. Desde aquí un saludo muy fraterno a todos mis hermanos que nos acompañan. Tengo que empezar saludando la iniciativa del presbiterio Juan Calvino. Creo que es muy acertada. Tratemos estos asuntos de realidad nacional, ¿verdad? Y que tratemos de mirarlo desde nuestra cosmovisión, desde luego, recogiendo también la experiencia profesional, ¿no?, que podamos tener, particularmente en este caso, sobre este que se ha titulado Verdad y Libertad en los medios de comunicación. Bueno, para compartir una mirada, una opinión. Y es importante decir esto antes de empezar, porque es particularmente importante en este momento, en este escenario, en el que nuestras opiniones parecen convertirse en verdades absolutas. Y lamentablemente esto, que es una característica de la sociedad contemporánea, no es ajena a la realidad de la Iglesia, ¿no? Y hemos visto en más de una ocasión, sobre todo en medio de la circunstancia en la que nos hemos encontrado muy dolorosas y de las cuales aparentemente estamos saliendo, y esperemos que así sea bajo la dirección del Señor, por tener paz y prosperidad para todos los peruanos. Sin embargo, hemos visto que dentro de la Iglesia también las opiniones personales eran presentadas como verdades cristianas a las cuales todos los creyentes teníamos que someternos. Y creo que ese es un gravísimo error, porque no hay sistema ni político, ni económico, ni de ningún otro tipo que no haya sido impactado por el pecado y que por lo tanto no encierra la verdad absoluta, ni tampoco la respuesta a todas las necesidades que podamos tener como sociedad. De manera que entre los cristianos podemos tener mucha diversidad de cómo miramos las cosas en lo económico, en lo político, y esto no está necesariamente comprometido o debe estar comprometido con nuestro testimonio como cristiano. Así que es importante empezar diciendo eso, ¿no? Yo tengo una mirada profesional, digamos, por la experiencia que puedo tener para compartir con ustedes algo sobre los medios de comunicación, pero que no deja de ser eso, una opinión. Y habrán otras también legítimas e importantes que habría que tomar en cuenta. Cuando hablamos de verdad y libertad, sin duda que se tratan de dos valores esenciales, además que son aceptados universalmente, pero que sin duda que para nosotros los creyentes tiene un significado único, por cuanto nosotros identificamos la verdad como una persona, Cristo. Y por Cristo es que somos hechos libres. De manera que para los creyentes estos son valores de alta estima, sin duda, la verdad y la libertad, entendiendo que en su soberanía, en su omnipotencia, el Señor no ha delegado su dominio sobre su creación
Y es a través de su Espíritu Santo que se promociona todo lo bueno que existe en este mundo. El Espíritu Santo es el promotor de lo bueno en el mundo. Y por lo tanto, cuando la verdad se abre el camino, cuando la verdad se abre paso en medio de tanta mentira, en medio de tanta desinformación, en medio de tantos intereses, etcétera, etcétera, cuando la verdad se abre paso, no debemos tener la menor duda que es la obra del Espíritu Santo sobre su creación, que resiste toda maldad y que promueve toda piedad. De manera que para nosotros los cristianos, de manera particular, un buen propósito es descubrir la verdad, conocer la verdad, darla a conocer. Y desde los medios de comunicación, ya trasladando esto a los medios de comunicación, debemos interesarnos y preocuparnos de cómo están tratando ellos con la información, ¿no? Definitivamente no es un asunto fácil. La mentira nunca llega sola, siempre viene acompañada incluso de muchas verdades. No todo lo que se dice es falso. Cuando alguien quiere dejar en la mente de las personas algo que no corresponde a la verdad, todo lo que se dice, todo lo que se argumenta no es necesariamente falso. Y es lo que está pasando ahora mismo con el evangelio o con un pseudo evangelio, una pseudo teología. Siempre va acompañado, escucha a los mensajeros, se escucha a los predicadores de estas gentes, y no todo lo que dicen es falso. No todo lo que dicen es falso. Hay mucha enseñanza bíblica en sus predicciones, pero en medio de todas las enseñanzas viene de contrabando esa falsa doctrina, ¿no? Y esa es una característica de la mentira. La mentira no se presenta sola, abiertamente, de por sí no tiene esa característica de transparencia, ¿no? Sino que va acompañada de otras cosas que hacen más difícil entonces distinguirla. Así que de ese modo la mentira va ganando conciencias también, ¿no? Así que debe interesarnos, y por eso saludo una vez más la iniciativa del presbiterio Juan Calvino, de que toquemos estos temas de actualidad, estos temas de realidad nacional, en la que incluso entre cristianos hemos tenido posiciones claramente diferentes, y que tratemos de analizarlas lo más objetivo posible, con la mayor información fidedigna posible, y particularmente meditar sobre los medios de comunicación y cómo impactan en nuestra sociedad, sobre todo y particularmente en lo que respecta al periodismo, que es donde yo voy a centrar el tema un poco, porque hablar de los medios de comunicación en general resulta definitivamente muy amplio, ¿no? Así que voy a tratar de centrar más en el tema del periodismo propiamente. Sin duda, a pesar de que han pasado 80 años y un poco más desde aquella transmisión de radio histórica mundialmente, no sé si alguien recordará la historia de Orson Welles, ¿no? Hace 80 años o un poco más, que narró una especie de radionovela, ¿verdad? Se preparó sobre la famosa película La Guerra de los Mundos y se transmitió en vivo. Y según cómo estaba estructurado este drama, aparecía un locutor de radio que era el propio Welles, el que iba narrando la situación, iba diciendo que los extraterrestres acababan de llegar al mundo y que estaban empezando a atacarnos. Bueno, podríamos creer que en estos tiempos esto no podría repetirse, ¿no? Pero lo que sucedió en aquel momento fue que las carreteras colapsaron, la gente entró en un pánico tremendo y se calcula que fueron no menos de 10 millones de personas las que escucharon esta transmisión, y que se paralizó buena los Estados Unidos a raíz de esta transmisión que se hizo en directo. Y desde entonces, esto es parte de lo que se estudia en las universidades y en los institutos para tener una sola idea del impacto y el poder que tienen los medios de comunicación en la gente. Han pasado 80 años y aún la gente sigue diciendo, cuando quiere comentar algo de lo que poco conoce, lo vi en la televisión. ¿Sabías esto? ¿Sabes qué ha pasado esto? Así como, pero ¿de dónde sacas? Lo he visto en la televisión. En la televisión ha salido. Lo han dicho en la radio. Está en los periódicos. Y ese solo hecho se asume como una verdad.
¿no? Ese solo hecho se asume como una situación en la que no debe existir dudas. Eso pasa en el siglo XXI. Yo no sé si alguien transmitiera que los extraterrestres llegaron al planeta, generaría el pánico que generó en más de 10 millones de personas en los Estados Unidos hace 80 años. No lo sé, pero lo que sí puedo saber es que lo que la televisión dice, lo que la radio dice, lo que el periódico dice, sigue teniendo un poder muy importante y genera un impacto en nuestra sociedad, a pesar de los nuevos medios también de comunicación que vamos a ver también en un momento. Entonces, sigue siendo, sin duda, y la discusión que nosotros tenemos que plantearnos ahora, ya cuando pensamos en los medios de comunicación en nuestro país, ¿verdad? Es si acaso esos son el resultado, la sociedad es resultado de los medios, o si acaso los medios son el reflejo de la sociedad. Y ahí entramos en una situación muy similar a preguntarnos qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Y no hay una respuesta exacta para eso. ¿Somos resultado qué? ¿Quién es resultado de quién? ¿La sociedad es resultado de los medios de comunicación o los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad? Después de habernos preguntado esto por mucho tiempo y sin encontrar respuesta, creo que ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas, ¿no? Definitivamente, los medios de comunicación van moviendo una sociedad, van fortaleciendo ciertos aspectos de la sociedad, van superando, dejando atrás ciertos aspectos que pueden resultar incluso importantes para la sociedad, pero al mismo tiempo los medios de comunicación responden a la sociedad. Yo recuerdo hace ya varios años, probablemente unos 20 años atrás, cuando un tipo, un desalmado, ¿no? Pasó en su camioneta sobre un grupo de niños en México, esto sucedió en México, que con su profesora estaban haciendo un ejercicio de educación física en la calle, en la pista, y el tipo por encima de la profesora y de los niños. Y yo me encontraba en ese momento en Santiago de Chile, aproximadamente hace unos 20 años. No sé si alguno de ustedes recordará esa noticia, porque fue mundialmente conocida, ¿no? Y entonces recuerdo que nunca pude ver la imagen, nunca pude ver la imagen. Las imágenes en todos los canales de televisión chilenos se detenían en el preciso instante en el que la camioneta se aproximaba a la profesora, que fue la primera que atropelló. En cuanto se aproximaba a la profesora, la imagen se congelaba. Y lo que hacía el conductor de noticias era narrar lo que había pasado. Pero nunca lo pude ver, ¿no? Y como para entonces yo ya estaba interesado en estos temas, cuando vine a Perú, de regreso, traté de indagar qué es lo que había pasado, cómo se había tratado la noticia, y en los periódicos habíamos tenido fotos secuenciales, ¿verdad? Foto 1, foto 2, foto 3, y íbamos viendo, según la fotografía, cómo la camioneta estaba ya encima de la mujer, y después cómo pasaba por el niño, y la televisión repetía y repetía, y no sé si ustedes han dado cuenta que a veces cuando están entrevistando o hablando, y hay una imagen que está dando vueltas, ¿no? Y entonces, y esa imagen daba vueltas, mientras el conductor seguía hablando, ¿por qué? Y pasaban 1 minuto, 5, 10, 15, 20, y la imagen dio vueltas. Y ustedes dirán, ¿y por qué no cambian? A veces la gente no se pregunta esas cosas, porque el rating está subiendo. El rating está subiendo. Cuando los entrevisten en televisión sean muy dinámicos, porque si son muy lentos, el productor le dice al conductor, ya, córtalo, porque el rating comienza a bajar. Hablamos muy pausado, el rating comienza a bajar. Si somos mucho más, despertamos el interés de la gente, el rating comienza a subir, nos dejan más tiempo. Esa imagen da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque el rating va subiendo. Entonces, aquí volvemos a la pregunta del huevo o la gallina, ¿no? ¿Es la sociedad el producto de los medios o son los medios el reflejo de la sociedad? Un tema para discutir, y se ha venido discutiendo, pero creo que ahí tenemos responsabilidad. Yo quisiera, antes de profundizar en este tema de los medios propiamente, hacer una revisión al escenario de este tipo. Y creo que esto supera nuestras fronteras incluso. ¿Ya? Pero si tengo posibilidad de compartir pantalla, ¿no? Sí. Yo quisiera que revisemos un poco cuáles son
los escenarios de este tiempo? ¿O cuál es el escenario de este tiempo? ¿No? Porque esto nos permite ubicarnos mejor y desde esa perspectiva poder hacer un análisis de los medios, de su conducta y particularmente de la prensa o del periodismo, ¿no? Evidentemente estamos en un tiempo de conexión y de comunicación. Estamos en medio de la sociedad de la comunicación, también se habla de la sociedad de conocimiento, que tiene otros matices, ¿verdad? Pero estamos conectados y comunicados. Es sorprendente ver, por ejemplo, personas que en otro momento, en otro tiempo, tenían que comunicarse por teléfono si es que uno estaba en otra parte del mundo, y probablemente lo hacían una vez al mes o cada cierto tiempo, porque además tenían que encontrarse y todo lo demás, y ahora, gracias a plataformas como la que ahora nos reúne, estamos conectados en tiempo real, y no solo 2 personas, podemos traer 4, 5, 10, 100 personas, y esto ha estrechado distancias, ha recortado distancias, ¿verdad? Nos ha abierto la posibilidad de conectarnos y comunicarnos. Estoy empezando con lo positivo, por eso ustedes ven un signo de más allí, aunque usualmente cuando se trata de estos temas se empieza por lo negativo. Hoy voy a empezar por lo positivo, porque de lo negativo es que nosotros vamos a tomar para nuestra reflexión sobre los medios de comunicación y particularmente sobre el periodismo, ¿no? Pero evidentemente estamos conectados y estamos comunicados. Y esto es una situación también que a los cristianos particularmente nos ha llamado y obligado a reflexionar, porque yo pienso, y lo conversamos en una reunión que tuvimos con la Iglesia Presbiteriana, con toda la denominación, cuando hablamos de medios de tecnología de información, ¿verdad? Y la Iglesia. Y definitivamente yo soy de los que sostienen que la Iglesia no ha dejado de reunirse. La Iglesia ha dejado de reunirse, la Iglesia ha encontrado nuevas formas de hacerlo, que es otra cosa completamente diferente. Y es gracias a este escenario que vivimos que nos permite estar conectados y comunicados a la vez. De manera que la Iglesia está cumpliendo su misión, está cumpliendo a través también de estos nuevos medios, ¿no? De este nuevo escenario que antes no conocíamos ni vivíamos. Sin duda, entre lo positivo que podemos encontrar este tiempo es que la información está al alcance de todos. Aquel tiempo, yo soy profesor universitario como muchos de ustedes, aquel tiempo en el que el docente llegaba con la verdad bajo el brazo, porque lo tenía en un libro, lo tenía en sus apuntes, ¿verdad? Y si uno se perdía esa clase con el profesor, ese conocimiento no lo iba a encontrar más. Eso pasó a la historia. Cualquier estudiante juicioso puede llegar con mucho más información que la que llega el docente en aquel día de clase, ¿no? Basta con ver el sílabo, se pone a revisar, a mirar alguna información, buscar por el internet, y definitivamente puede llegar con información más fresca, con información más completa que la que llegue el docente en aquel momento. Entonces la información está al alcance de todos. Desde luego, y eso lo vamos a ver más adelante, hay que saber distinguir, ¿no? Entre lo que es información propiamente dicho y aquello que no lo es. Eso lo vamos a ver en un momento. Hay un número, por lo tanto, mucho mayor de fuentes de información a las cuales recurrir, o a los cuales recurrir. Nos ha generado una autonomía informativa, por lo tanto, por eso también la crisis de los partidos políticos y de otras tantas instituciones, quizás por eso también un poco la desconexión de los más jóvenes con la Iglesia propiamente, porque se ha roto la intermediación. Este es un fenómeno similar al de la reforma, al de la reforma protestante. Cuando los reformadores llevaron la palabra de Dios en manos de la gente, entonces esa intermediación entre los príncipes de la iglesia, Dios y el hombre, se acabó, ¿verdad? Entonces, bueno, esto mismo está pasando con este tiempo. Los partidos políticos, con toda su concepción del mundo, con su ideario y doctrina, que nos tenían que explicar cómo deben funcionar las cosas, ya esa intermediación ya pasó. La gente entiende que su desarrollo, su progreso depende más de sí mismo, de pronto, que de lo que un partido político determine. Entonces se ha roto la intermediación, la persona humana se ha vuelto un ser no domiciliado, a donde quiera que se encuentre, ahí tenemos cómo contactarlo, cómo comunicarlos con él, ¿verdad? Hay una autonomía informativa que ha roto estos parámetros. Al mismo tiempo se va produciendo, conforme la tecnología avanza,
se va a democratizar la comunicación también. Antes eran pocos quienes tenían acceso a la información, pero ahora está al alcance de más personas. Desde luego que cuando pensábamos que en el Perú se habían superado estas cosas, estas brechas tecnológicas entre los sectores económicos a raíz de pronto de estos famosos locutorios o cabinas de internet, que es muy propio de Latinoamérica y particularmente del Perú, nos hemos dado con la triste realidad de que no era así, ¿no? Y ahora está evidenciado que cerca de un 40% de los estudiantes, de los escolares de educación primaria no tienen acceso a ningún tipo de tecnología de información. Entonces todavía hay una brecha muy importante en países como los nuestros, en donde la desigualdad está tan acentuada. Pero ciertamente hay un proceso de democratización de la comunicación. Cuando el primer teléfono celular apareció, costaba $4.000, ¿no? Una prima mía lo tenía. $4.000. Era de este tamaño, y uno debía pagar no solo por hacer llamadas, sino por recibirlas. En pocos años, no tuvo que pasar mucho tiempo para que existan más teléfonos celulares que peruanos actualmente, ¿no? Actualmente existen más teléfonos celulares que peruanos. Es impresionante. Hay un proceso de democratización de la comunicación que sin duda con el transcurso del tiempo el Estado tiene que actuar allí también para romper estas brechas que separan a las personas según sus condiciones sociales. Bueno, este escenario positivo también nos ha permitido descubrir nuevas formas de productividad, ¿no? Y por eso han aparecido nuevos paradigmas que establecen relaciones, para establecer relaciones en personas. Por ejemplo, pienso en el tema de la relación laboral, ese viejo concepto jornalero, donde el empleador contrata al empleado por horas de trabajo, ha pasado a la historia. Ese es el viejo concepto jornalero. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuánto te pago? Eso ha pasado a la historia, ¿no? Ahora los nuevos paradigmas de productividad tienen más que ver con eso mismo, con la productividad, ¿de acuerdo? Con el valor agregado. ¿Qué trae este señor? ¿Qué trae mi empleado? ¿Qué le da a la empresa su presencia o a la organización? ¿Qué le trae más allá de sus horas de trabajo? A veces tener a una persona, yo trabajo en diferentes universidades, he dado clases, y a veces tener a una persona como profesor suficiente. Es más, podríamos pagarle no por dar clases, podríamos pagarle simplemente por tenerlo en la plana, porque su sola presencia un valor y una diferenciación de otras instituciones. Entonces, los viejos paradigmas de la relación laboral han sido ampliamente superados. Yo soy un comunicador, y en una organización normalmente se contrata comunicadores, por ejemplo, para hacer una revista institucional que debe salir cada 2 meses. En el sistema, en el paradigma jornalero de antes, entonces había que contratarlo por 8 horas, ¿verdad? Y debía estar allí gastando luz, sentado en el escritorio, probablemente aburriéndose también. Ahora se entiende que lo que necesitamos es la revista. No lo necesitamos tener sentado gastando luz. Necesito una revista que me va a dar cada 2 meses. A mí ya no me interesa como empleador si la revista él la hace en la oficina, o la hace en su casa, o la hace en la playa. Eso ya no importa. Lo que importa es que esa revista cumpla con todos los estándares de calidad que yo exijo. Y probablemente un comunicador que diseña, ama y crea, créanme que se va a inspirar mucho más en la playa que en la oficina, ¿no? Entonces, hasta me interesa que esté en la playa para que la revista sea todavía de mayor calidad y de mayor impacto. Esos viejos sistemas de productividad y esas viejos paradigmas en el cual se establecían las relaciones han sido superados gracias a este nuevo escenario que nosotros estamos empezando a descubrir, ¿no? Y que esta pandemia, entre otras cosas, nos trajo el futuro a hoy. Todavía muchas organizaciones, por ejemplo, no quiero quedarme mucho en este tema, pero quiero plantearlo completo. Cuando se hablaba de la transformación digital, lo veían como algo que sonaba bien, pero en un futuro. Y esta pandemia nos obligó a que ese futuro sea hoy. Y las organizaciones que están sobreviviendo son aquellas que habían iniciado un proceso de transformación digital, o las que han por lo menos desarrollado un concepto, un paradigma muy avanzado en ese aspecto, en lo que respecta a la comunicación corporativa, para poder rápidamente
hacer ese salto tecnológico, ¿no? Y que no es solo un salto tecnológico, no es asunto de comprar máquinas y equipos, es un asunto de cambiar incluso la manera en la que nosotros concebimos el trabajo. Bueno, entonces, este es un escenario, sin duda, de enormes posibilidades. Pero como todo en este mundo, nada es perfecto. Todo es ambivalente. Yo recuerdo una vieja discusión de los 90 frente a la globalización, ¿no? A lo que algunos llamaban el nuevo imperialismo. Y entonces, ¿era buena o era mala la globalización? ¿Había que estar a favor o estar en contra de la globalización? Y lo cierto es que la globalización no es algo que podamos evitar. Era una realidad. Y como todo en la vida y como todo en este mundo, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Lo que había que hacer era identificar esas posibilidades que nos daba la globalización para responder a ella eficientemente e identificar todas esas amenazas y riesgos que también podía constituir, ¿no? De eso se trataba, porque la ambivalencia es la característica de la globalización y de toda situación humana. Y entonces esto que estamos viviendo, este nuevo escenario que han producido las nuevas tecnologías de comunicación y de información, también tiene estas características. Hace un momento hemos dicho, estamos conectados y comunicados. Sí, pero también es cierto que existe conectividad sin comunicación. También, ¿no? Existe conectividad sin comunicación porque se están destruyendo hogares, se están destruyendo familias, niños que están de esta nueva generación nativa, ¿no? Nativa digital, y que todavía no conocemos exactamente qué es lo que vaya a suceder. Ya un filósofo francés hablaba de la fábrica de cretinos, ¿no? Bueno, suena un poco fuerte, pero es un libro que valdría la pena poder revisar. Yo no tengo el libro en la mano, pero sí he visto artículos al respecto, y es importante porque un solo dato es que ya es la primera generación con un coeficiente intelectual menor al de sus padres. Eso no se ha producido nunca. Siempre una generación ha superado en el coeficiente intelectual a la generación que la antecede. Esta es la primera generación, después de muchos años, ¿verdad?, en la que el coeficiente intelectual es menor que el de sus propios padres. También hay teorías respecto a que si el coeficiente intelectual es lo más importante ahora o no. Desde luego que no es lo más importante, pero es una señal, ¿verdad?, de que algo está pasando, de que algunos cambios se están produciendo. Ya hace como 10 o 20 años, Giovanni Sartori hablaba en su libro El Homo Videns, cómo el hombre va involucionando, y por eso lo llama así, ¿no? Homo Videns, porque ahora depende tanto de la imagen que los conceptos abstractos le resulta muy difícil de entender. Y por eso es tan importante la lectura, ¿no? Y los colegios han desarrollado todo un plan lector para eso, porque antes uno quería ver cómo forma el cuerpo humano y iba a la enciclopedia, pero ahora para ver el cuerpo humano lo que tienes que hacer es ir a la computadora y lo ves, además porque por la nanotecnología entró una cámara de video y te muestra todo el cuerpo por dentro. Maravilloso, pero el problema es que si no lee, no desarrolla la capacidad de abstracción, y si no desarrolla la capacidad de abstracción, no va a entender los conceptos abstractos, y todos los conceptos importantes son abstractos: libertad, amor, qué sé yo, son conceptos abstractos. Entonces sí es verdad que esta hiperconectividad nos puede estar trayendo problemas importantes, ¿no? Entonces, esa famosísima foto en una mesa familiar, donde la familia está alrededor de la mesa y cada uno está con su celular, es algo real. Es algo real. Estamos todos comunicados o conectados, pero estamos incomunicados, ¿no? Hemos llegado al punto, hay un autor que dice algo muy interesante: la hipercomunicación solo establece contactos, pero destruye relaciones, ¿no? Elimina la distancia, pero al mismo tiempo destruye la cercanía. Y estos son aspectos que creo que también necesitamos, incluso pastoralmente, meditar, porque ¿qué está pasando en nuestros hogares, ¿no? ¿Cuánto estamos conversando, dialogando entre nosotros? ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos? ¿Cuánto nuestros hijos nos conocen ahora también a nosotros? En el televisor, que antes era un elemento que reunía a la familia, porque había un televisor en casa, porque habían 5 canales o 4, había un programa que todos querían ver y todos se reunían alrededor del televisor. Hoy
años después, décadas después, se ha convertido en un elemento disociador, porque para empezar en cada cuarto hay un televisor o en cada cuarto hay un teléfono o una computadora, y entonces cada quien está conectado, quién sabe dónde, pero está incomunicado con los más cercanos. Así que es un tema también para meditar mucho. Ahí hemos dicho, hay una variedad enorme, hay mucho más diversidad de fuentes de información, pero hay menos conocimiento. Hay menos conocimiento. Hay conocimiento incluso, perdón, información sin conocimiento. Hay información sin conocimiento. Por eso la carrera, el trabajo docente, eso es insustituible. Insustituible. Como lo es el pastorado, ¿no? Porque el docente lo que tiene que hacer, el trabajo del docente de este tiempo es convertir toda esa información que tienen los muchachos en conocimiento. Ya Mario Bunge, a quien tuve el gusto de conocer hace por lo menos unos 15 años atrás, o un poco más, quizás ya 20 años también, en su última visita a Perú, me decía que el 70% de la información que había en Internet era información basura. Habría que revisar cuánto de ese 70% ha variado, si ha subido, si ha disminuido. De manera que hay mucha información, hay una hiperinformación, pero no necesariamente hay conocimiento. Y lo que está pasando también con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes, con esta generación del Bicentenario, es que siguen tendencias. Mucho cuidado con eso. Esta generación de jóvenes, no hablo de los niños. Hace un momento hablé de los niños, de los digitales nativos, ¿no? Que están mostrando coeficientes intelectuales menores que las de sus padres. Pero yo no estoy hablando ahora de ellos. Estoy hablando de los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes siguen tendencias. Las redes sociales, todas ellas, empezando por el Facebook, la más conocida aquí al menos, trabajan en función a logaritmos. Y eso es tremendo también en lo que respecta a lo pastoral. Escuchen por qué. Porque lo que uno revisa por el Facebook, lo que el Facebook detecta y es lo que me da. Si a uno le gusta mucho el fútbol, está mirando fútbol por el Facebook identifica inmediatamente por logaritmos, ¿verdad? Este señor consume fútbol. ¿Qué hago entonces? ¿Qué le pongo yo en la pantalla cuando entre a su Facebook? Más fútbol. Entonces piensen cuando alguien mira pornografía. ¿Qué hace el Facebook? Le pone más pornografía. Y cuando me refiero a pornografía, ya no estoy hablando porque en el Facebook no hay esa otra pornografía, ¿no? Pero puede ser pornografía también, o un problema serio espiritual en una persona, andar mirando mujeres o varones en ciertas formas. El Facebook detecta eso y te da más de eso. ¿De acuerdo? ¿Y por qué las redes sociales han estudiado muy bien esto? El mercado ha estudiado muy bien esto. El sistema capitalista ha estudiado muy bien esto y sabe que esta juventud sigue tendencias. Y lo vamos a ver ahora en un momento también. Y porque sigue tendencias, es que no es difícil sumarse a cualquier causa sin conocer los pormenores de ella. Yo no voy a hacer ningún ejemplo con lo que ha pasado en nuestro país en los últimos días para no generar ninguna reacción incómoda en ninguno de nosotros. Pero estos son asuntos reales. Esto es ciencia. Y el comercio lo sabe. Y las redes sociales lo saben. ¿De acuerdo? Entonces, esas explosiones súbitas de conciencia y de compromiso con la realidad no existen. No existen. Nadie despierta de la noche a la mañana consciente y quiere cambiar la realidad de su país. Eso no existe. Todos respondemos a motivaciones, conscientes o inconscientes, y las redes sociales y los medios de comunicación saben eso. Y esta juventud particularmente sigue las tendencias. Lo vamos a ver ahora en un momento. Entonces, información sin conocimiento. Y la información empuja, genera, construye, ¿verdad? Tendencias que la gente sigue sin conocer pormenores. Por lo tanto, hay masificación también de información falsa, eso que se conoce como fake news, ¿no? Ataca a todos, ¿eh? Ataca a todos, pero claro, los hermanos o las personas, perdón, con menos en general, ¿no? Con
con menos práctica de los medios digitales, del Facebook, del WhatsApp y esas cosas, reciben cualquier información sin que no tengan ningún sustento, de fuentes nada fidedignas, porque existen estos fake news, que son estas páginas que se elaboran con información falsa, que tienen el propósito de desinformar, de generar tendencias para perseguir algún propósito. Entonces mucha gente bien intencionada recibe uno de estos mensajes porque otra persona bien intencionada también la recibió y la comparte. Y entonces aparece, puede ser desde un doctor hasta un supuesto, lo que sea, ¿no? Y entonces un supuesto programa de televisión también puede ser. Y ahí aparece una información que no tiene ningún sustento de ningún tipo, pero ya está. Y no olviden a los marcianitos que llegaron hace 80 años. Ese poder de la televisión ha sido trasladada a estos aparatos también. Entonces la gente recibe esta información y la comparte. Y así se genera una cadena de desinformación terrible. Y esto, uno puede decir, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿No? Todos sacan provecho de esto. El capitalismo y el comercio y el mercado saca especialmente provecho de esto. Al mercado le interesa que todos actuemos por tendencias, que todos reaccionemos emotivamente, que no racionalicemos las cosas. A ellos les interesa porque así nos esclaviza el mercado. Pero también otras tendencias, otros sesgos ideológicos hacen lo mismo, porque entonces pueden resultarle una masa muy útil, ¿no? Como para poner de cabeza un país, por ejemplo. Entonces, tanto de un lado como de otro, se van a valer de esta situación, de este escenario, para generar ciertas tendencias que puedan resultarles, aunque sea momentáneamente, favorable. Entonces, cuidado con los fake news, que es una de las situaciones en la que incluso los propios medios de comunicación han caído. ¿Por qué? Porque a los medios de comunicación tradicional les ha costado mucho trabajo adecuarse a los medios digitales, ¿no? Entonces, lo que han hecho los productores generales, los directores periodísticos o los productores generales de los medios, es agarrar a una persona joven, entendida que entiende la parte tecnológica, pero no científica, ojo, pero sí maneja la parte tecnológica y le han dicho, ven muchacho, tú dedícate a la página virtual del diario tal, ¿no? O la página virtual del canal tal. Y entonces estos muchachos, ¿verdad? Todavía inexpertos, desde luego, sin el olfato periodístico que se necesita, sin la experiencia necesaria que se necesita, por ejemplo, para corroborar información, encuentran estos fake news e incluso el diario El Comercio, más importante del Perú, ha caído en esto, ¿no? Y ha publicado fake news, que después ha tenido que dar marcha atrás. Y parece que eso mismo le ha pasado recientemente a un medio de comunicación que ha sido con toda razón criticado, ¿no? Porque emiten información que no tiene fuentes fidedignas, pero que fácilmente se difunden. Y pasa lo que siempre sucede cuando una información es difundida, que la contraparte, es decir, cuando la aclaración nunca tiene el mismo impacto. Es como cuando se destruye el honor de una persona. Aparece una noticia, un titular, ¿no? Golpea, y cuando viene la aclaración, cuando vienen las pruebas que esto no era cierto, eso ya no va a tener el mismo impacto, ¿no? Acaba de pasar con un asunto muy grave. Nosotros hemos orado por una persona que no existe. El miércoles, en nuestra congregación, hemos orado, y de corazón hemos orado, por una persona que no existía. Un supuesto desaparecido. Esa persona no existe. El nombre no está en RENIEC. El nombre no está no aparece en ningún registro de identidad. La persona no existe, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado con la idea de un sinnúmero de personas desaparecidas. La Defensoría del Pueblo nos acaba de decir que no hubo ni una sola denuncia, ni una sola denuncia. Casos individuales por investigar, y esperemos que así sea, ¿verdad? Pero ya, ¿quién reflexiona en eso? ¿Quién? Nadie. Nos quedamos con la primera noticia, nos quedamos con el titular, tremendo titular, ¿no?
Entonces, y eso es propio de la opinión pública. Eso no es un problema del Perú, ¿ah? Por favor. Esto es la opinión pública. Esto sucede en los países nórdicos, esto, ni qué decir Estados Unidos. No hay una opinión pública con menos... No quiero usar... La palabra ignorancia no es una ofensa, ¿no? Pero no hay una opinión pública que dé muestra de mayor desconocimiento que la norteamericana en muchas cosas. Así que esto no es una situación del Perú. Esto es, la opinión pública tiene esa característica en todas partes del mundo. La opinión pública es muy subjetiva, es altamente emocional, ¿verdad? Y no le podemos pedir niveles de razonamiento o de reflexión sobre la información que le llega, porque no es algo que caracterice propiamente a la opinión pública. El hombre se pierde en la masa. Hay un término muy propio de este tiempo que los marqueteros conocen bien, que en inglés se llama mainstream, ¿no? Yo no soy muy bueno pronunciando las palabras en inglés. Mainstream. ¿Qué implica esto? Implica el pensamiento mayoritario, en donde la gente se sube al pensamiento mayoritario. Y es casi o de locos, o de muy valientes que ya parecen locos, ponerse en la acera del frente, ¿no? Y construir esta corriente de pensamiento mayoritario no es muy difícil, porque lo único que tenemos que decir o hacer es repetir ciertas cosas, se repiten, mucho mejor si traemos una persona a la que mostramos como una persona acreditada, un profesional, un científico, qué sé yo, ¿verdad? Que se suma, que apoya esta idea, y esta idea se propaga como una verdad, como una situación a la que debemos todos alinearnos, y el que no se alinea está loco, ¿no? Entonces, y el que no piensa igual, o los pensamientos que difieren de este pensamiento universal o mayoritario, se convierte más bien ya en teorías marginales, ¿no? Marginales. Esto pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, con el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, la iglesia tiene una teoría marginal con esto de que la relación sexual está reservada para los esposos. Eso para el mundo es un pensamiento marginal, ¿no? Una teoría marginal en medio de un pensamiento mayoritario en el que todos estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, no lo decimos, pero lo hacemos. Y por eso es altísimo el nivel de fornicación entre nuestros jóvenes dentro de las iglesias, ¿verdad? Y es un problema que no estemos hablando de sexualidad dentro de las iglesias, por ejemplo. Pero esto, ¿cómo pasó? Un pensamiento, esto se llama el mainstream. ¿Y quién va a oponerse a este pensamiento? El que vaya a ponerse al frente de este pensamiento va a parecer loco, ¿no? Va a quedar marginado. E imagínense ustedes en una generación como la llamada generación del Bicentenario, que sería muy interesante también estudiarla y evaluarla con mucho cuidado y con mucha ciencia, porque tiene aspectos muy positivos, ¿no? Es una generación idealista, con valores comunitarios muy importantes, pero al mismo tiempo es me temo que podría ser una generación sin ley, donde la única ley son sus modos de ver las cosas, sus pensamientos y sus deseos. Entonces, o se hace lo que yo pienso en mainstream, ¿verdad? Lo generalizado, o no. O no acepto más nada. Y sobre todo en una etapa de la vida en la que necesitamos ser aceptados, buscamos aceptación, cuanto más funciona el mainstream, ¿no? Porque el joven difícilmente se va a poner al frente y va a resistir lo que todo el mundo piensa. Él busca aceptación por la etapa propia que vive, y entonces no va a ser nada difícil que se sume a la idea, al planteamiento, sin mayor reflexión. Es importantísimo esto de perdernos en la masa. Hay una mayor insatisfacción, desde luego, en este tiempo, las motivaciones tienen que ser siempre distintas. Vivimos además un tiempo de posverdad. ¿Qué quiere decir esto? La objetividad pasa a un segundo plano, ¿no? Prima
la emotividad y las creencias personales. Díganme si acaso no vemos esto también en las iglesias. No, uno le puede dar con la Biblia, pero eso, o sea, okay, sí, está muy bien, dice la Biblia, está muy bien, pero esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo siento. Y eso prima, y eso tiene que ver con la posverdad. Cuando las creencias personales y la emotividad prima e impacta de tal manera en la opinión pública que impacta en sus acciones sociales. Entonces, las acciones sociales tienen como base, como fundamento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, y no lo que es, no la verdad. La verdad a un segundo plano. Y hemos dicho, solamente necesitamos repetir ciertas cosas, buscar algún personaje, voces acreditadas de apoyo, una difusión, y vamos a tener como resultado la aceptación. Entonces, no solo se construyen así aceptaciones a ideas falsas, sino incluso a falaces. Y hay una diferencia entre lo falso y lo falaz, ¿no? Yo puedo perfectamente ahora decirle a ustedes que soy un musulmán, y evidentemente va a ser una mentira cuando ustedes indaguen un poco y descubran, oye, Reinaldo dijo ser musulmán, pero él no es musulmán, nos mintió. Y esa es una mentira. Pero si yo les digo a ustedes que soy una vaca, eso ya no es mentira, eso es una falacia. Porque en realidad nada impide que yo me convierta como musulmán, pero que me convierta en vaca. Es material posible. Entonces, en medio de tanto relativismo, correr un poquito, ¿no? Porque imagino cómo estoy, Roger, me avisas. En medio de tanto relativismo, se genera al mismo tiempo un absolutismo de pensamiento, un pensamiento único, pero no como lo plantea necesariamente Schopenhauer, ¿no? Como un pensamiento que se autosostiene, ni tampoco el pensamiento convencional de Marcus, necesariamente. Es decir, reintroduce este término, ¿no? Se me de la memoria, Ramonet, cuando con la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética dijo se está imponiendo el modelo único neoliberal, y entonces lo rescató, reintrodujo el término de pensamiento único. También aparece del otro lado, que plantearon el antiestadounidencismo como un pensamiento único, pero lo cierto es que este fenómeno se ha expandido a todos los aspectos de la vida pública. Y entonces ahora lo que tenemos son afirmaciones post-fact que son aceptadas sin refutación. Sin refutación, ¿no? Esa es la posverdad que estamos viviendo. Afirmaciones post-fácticas. Las asumimos como data. Y no hay opción a ponernos al frente, porque entonces vamos contra esa corriente de pensamiento mayoritario que se impone. Y esto es muy peligroso. Este filósofo alemán de origen coreano, Chul, habla incluso de la expulsión de lo distinto. Lo distinto queda relegado, lo distinto queda afuera, ¿no? Y eso le interesa al mercado le interesa que todos seamos iguales, pero le interesa también al otro lado, a las imposiciones ideológicas. Entonces, de uno como de otro lado, van a hacer uso de esta condición, de esta característica que se vive en este tiempo y que tienen como en particularmente las tecnologías de información. Por eso estoy hablando de esto. Los medios de comunicación que forman parte de esto, ¿no? Entonces, cuando se ha llegado a un punto como ese, ya no hay pensamiento crítico. Ya no hay pensamiento crítico. Hay un pensamiento universal que se impone sobre los demás. Poner frente para la locura. Ponerse al frente nos convierte en marginales. Y por eso no es extraño ver que mucha gente se a repetir sin mayor refutación las afirmaciones sin mayor refutación, ¿no? Eso es lo que está pasando en este tiempo. Y cuando todo es verdad, nada es verdad, pues, definitivamente. Entonces, la tolerancia incluso, que es una buena palabra, se ha vuelto lo más intolerante que puede existir. Porque todos estamos obligados a pensar de una misma manera. Y eso, queridos amigos, hermanos, se está reflejando en la iglesia. Eso se está reflejando en la iglesia.
porque en donde, y es lo que he podido comentar, ¿eh? En donde mi opinión se convierte en un valor cristiano, ¿no? Incluso podemos hasta observar la fe de las personas por su posición política o por su pensamiento frente a una circunstancia. Y tenemos una enorme pretensión cuando decimos, ¿qué haría Jesús? Eso es absolutamente pretencioso. Absolutamente pretencioso. Como si Jesús fuera predecible. ¿Quién puede decir cómo Jesús? Yo estoy completamente que nos sorprendía a todos. Sorprendería a todos. Bueno, entonces, esto ha traído como consecuencia un mundo polarizado. Si se han dado cuenta, este no es un fenómeno en el Perú. Hemos venido luchando con esto, al menos en la política, de esa polarización que tanto daño nos hace, ¿no? Pero este es un fenómeno mundial, en realidad, porque esta situación de este nuevo escenario de la comunicación, de la tecnología de la información y la comunicación nos ha llegado a todos. Desde luego, cada región con una realidad particular, ¿cierto? Pero la polarización es una de las consecuencias producidas en todo el mundo. Entonces, se miran las cosas desde perspectivas extremas y desde ahí se juzgan. Y los medios tienen mucho que ver en ese asunto. Si uno dice que el asunto de la unión civil es un asunto de derechos civiles progresista, ¿no? Es un asunto de derechos civiles a los cuales todos los ciudadanos deben tener derechos, progresista. Pero si uno al mismo tiempo dice que el matrimonio, y así lo dicen las escrituras, es de varón y mujer según el diseño de Dios, conservador. Es así como calificamos o descalificamos el pensamiento que difiere, la opinión que desentona con ese pensamiento mayoritario, a los cuales los medios de comunicación suman, ¿no? Favorecen, usan para su propio beneficio. Entonces, lo sensato se descalifica y queremos obligar a todos a tener o a tomar uno de los dos extremos. No es posible, queridos hermanos, analizar los medios de comunicación sin hacer una mirada a todo esto. Sin esto que hemos planteado y que probablemente me ha tomado mucho tiempo, más del que yo hubiera deseado, nuestro análisis sobre los medios de comunicación habría sido, pues, encimita, ¿no? Encimita. Pero teniendo en cuenta estos escenarios son producto de desarrollo de comunicación, si la globalización ha sido posible, ha sido la tecnología de información. Ustedes el impacto que genera la teoría, los medios de comunicación particularmente y la tecnología de información, porque intentos de mundialización han existido siempre, desde el descubrimiento de América fue un intento de mundialización, ¿no? La pretensión de los nazis era un intento de mundialización, los ingleses mucho antes, bueno, todo podríamos citar momentos de la historia que han sido intentos de mundialización. ¿Qué hizo distinto? ¿Qué hizo distinto que la globalización que hemos vivido en las últimas décadas realmente se haya concretado y haya hecho una sola aldea global, ¿verdad? Y que lo que pasa al otro lado del mundo, incluso la pandemia. Antes las pandemias nacían y morían en el territorio donde se desarrollaban. ¿Por qué? Porque no había todo ese flujo de movilidad entre las personas que ahora, de que ahora un virus que empieza en China se demora 2 meses en llegar a Latinoamérica. 2 meses. Está el mundo todo envuelto. Este fenómeno es producto de la globalización y la globalización es producto del desarrollo de las tecnologías de información. Si antes y pasó en los 80 que prohibieron la venta de Mercedes-Benz aquí en el Perú, no había ni una casa que vendiera Mercedes-Benz. Eso sería una locura. Entra tarjeta dorada, se compra el Mercedes-Benz en Chile y se lo trae desde Arica. O sea, eso ya pasó historia, ¿verdad? Entonces, lo que ha roto esas fronteras y lo que hizo posible la globalización ha sido la tecnología de información. De manera que ese escenario que yo les he planteado, que es para discutir, es producto de la tecnología de información y la comunicación. Entonces, no podríamos analizar la comunicación sin mirar ese escenario. Por eso me he tomado este tiempo con el permiso de todos ustedes. Chiquitito ya, el tema de los medios de comunicación. ¿Qué son? ¿Qué función cumplen? ¿No? Como les decía a ustedes
ustedes, vamos a tener que enfocarnos simplemente al periodismo, porque hablar de los medios de comunicación en general implicaría un tiempo que tenemos. Y siempre se ha discutido sobre las funciones de los medios de comunicación. Y las funciones son tres, aceptadas universalmente: comunicar, informar, entretener. Algunos han querido decir, no, los medios también tienen que educar. Lo hacen, o educan o maleducan, pero no como un fin propiamente, sino como una consecuencia colateral a sus funciones. Pero la función de un medio no es educar. Una persona que monta un medio de comunicación no lo hace para educar. Él va a comunicar, va a informar y va a entretener. Que si debe educar o no, o si debe bien educar, porque de hecho lo hace, que ya les digo cómo, ¿verdad? Es un tema que tendríamos que discutir. Yo ante eso hablo siempre de la responsabilidad social, y que la debe tener toda organización, desde una bodeguita en la esquina hasta una transnacional. Responsabilidad social, que entienda que no es una isla, que todo lo que haga o deje de hacer tiene un impacto positivo o negativo, y la responsabilidad social tiene como propósito reducir ese impacto negativo y más bien potencializar o capitalizar el impacto positivo que pueda tener, porque no está ajeno a la realidad de la sociedad y al contexto en el cual se desarrolla. Y las iglesias también debemos pensar en responsabilidad social. A veces yo he pasado por iglesias o donde ponen una bulla tan estendosa y me pongo a pensar en los pobres vecinos, y pobre mujer anciana que quiere descansar, o pobre persona, o trabajador que quiere ver su televisión, o pobre enfermo que quiere dormir, y hay una bulla insoportable. Eso también es responsabilidad social, y las iglesias debemos tener más presente la responsabilidad social que tenemos. La deben tener todos, los medios de comunicación también. Y creo que si se fueran socialmente más responsables, ese primer ejemplo que les di no fue accidente, ¿no? Sino de este desalmado que atropelló a esta mujer, a esta profesora con sus estudiantes en México, y que en Chile no pude ver la imagen nunca, es porque hay una responsabilidad social. Y de hecho, si algún canal se hubiera permitido transmitirla, se hubiera listado en transmitirla, la gente misma lo hubiera rechazado, ¿no? Y entonces aquí en el Perú es al revés. Los medios de comunicación alimentan el morbo, pero al mismo tiempo son el reflejo de la sociedad. La sociedad consume eso que los medios de comunicación le dan. Y por eso se repetía y se repetía la imagen, y los diarios pusieron en sus primeras planas las fotos secuenciales de este terrible hecho. Responsabilidad social creo que sería uno de los elementos centrales en los medios de comunicación. Bueno, medio de comunicación se tiene que ver con lo que es el periodismo, mal llamado prensa, ¿verdad? Porque incluso se habla de prensa escrita, la prensa siempre es escrita, pues, ¿no? Es periodismo, e incluso los medios hablan de prensa, somos prensa, ¿no? Porque en realidad el periodista de este tiempo se educa muy mal, se educa muy poco. No lee filosofía, no lee historia, tampoco sabe hablar, ¿no? Y bueno, todos nos equivocamos al hablar, y yo seguro debo estar cometiendo una serie de situaciones inaceptables de lo hermoso que es nuestro castellano, pero la prensa siempre es escrita, se habla de periodismo, radio, ¿verdad? O prensa, si es escrita, estamos hablando de prensa, radio, televisión. Internet no es medio de comunicación. Los medios digitales, sí. Entonces, un canal digital, una revista digital, un diario digital, o un canal, un diario, una revista, una radio convencional, pero en sus plataformas digitales. Eso es otra cosa. Internet por sí mismo, las redes sociales en sí mismas no son un medio de comunicación. Un medio de comunicación está en manos de profesionales, y todo lo demás no. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando ya hablamos de medios digitales, eso sí, y es importante hacer esa diferenciación. Cumplen un rol también de comunicar, de informar o desinformar, de entretener o no todas las redes sociales y lo que podamos encontrar en Internet, sí, pero no es un medio de comunicación propiamente. Y sobre eso podríamos desarrollar bastante, ¿no? Ahora, este escenario que hemos planteado favorece a los intereses que puedan manejar los medios de comunicación, los gobiernos de turno, desde luego que sí, y también al mismo tiempo no. ¿Y eso cómo es? Es que es la ambivalencia de la que hemos hablado desde un principio, ¿no? Las redes también juegan sus roles.
si los medios de comunicación no quieren hablar de ciertas cosas, las redes sociales lo van a hacer. Pero si los medios de comunicación usan mesura, responsabilidad para filtrar su información y poder ofrecer información veraz, las redes sociales no van a hacer ningún filtro. Las redes sociales no van a hacer ningún filtro, menos profesional, menos ético. Entonces miren ustedes lo positivo que puede ser por un lado y lo negativo que puede ser al mismo tiempo. Las afirmaciones prefácticas que ya hemos dicho les permiten construir escenarios que no necesariamente responden a la realidad. Por eso también se habla de terrorismo mediático. Cuando ante una situación, por ejemplo, ante una decisión política, uy, esto va a generar el caos. Y entonces comenzamos a hablar del tema y pasamos lo que esto va a generar, lo que esto va a generar. Tengo analistas que van a reforzar esto que va a generar. ¿Qué creen que pase cuando se produce el hecho? Lo genera, pues. Lo genera, porque ya creamos las condiciones, porque ya construimos un escenario que no necesariamente respondía a la realidad, pero que la hemos construido por el poder de la comunicación. Entonces, favorece o no a ciertos sesgos, a ciertos sesgos de uno y del otro. Por eso lo sensato, ¿no? El llamado es a lo sensato. La verdad tiene una sola cara. Las mentiras tienen infinitas posibilidades. Porque si yo tengo que decir la verdad sobre tengo una sola manera de decirlo. Pero si yo quiero construir situaciones falsas sobre ese hecho, tengo un sinnúmero de posibilidades. Y esto hace mucho más difícil distinguir la verdad, ¿no? Y por eso es importante también que en los medios de comunicación podamos distinguir la verdad de la opinión. La verdad de la opinión. Porque incluso las buenas intenciones no representan verdad. Es como el ejemplo de una mamá, de un piloto de un avión super casa, y la mamá bien intencionada le dice, hijito, cuando manejes, pilotees el avión, despacito nomás, ¿ya? Para que no pongas en riesgo tu vida. Eso es una opinión muy honesta, muy bien intencionada, pero es una opinión, no es una verdad, porque quien quiera pilotear un avión supersónico de caza, lo tiene que hacer a altísimas velocidades. Si no, pues se produce una desgracia, pues. ¿De acuerdo? Si este hombre siguiera el consejo de su madre, se mata. Pero no podemos dudar de la honorabilidad, no, sino de la honestidad, de la sinceridad y de la buena intención del consejo. Es innegable, pero no es la verdad de las cosas. Y por eso nosotros tenemos una responsabilidad importante, porque yo no dudo en lo más mínimo del corazón de un hermano que quiere lo mejor para su país. Pero tienen que entender que su opinión es eso. Su opinión no es la verdad. Y hemos hecho en este tiempo de nuestras opiniones verdades cristianas incluso. Porque hemos puesto a la Biblia y a Cristo mismo en el medio de esto para forzar a que todos pensemos de una misma manera. Y no, hermanos míos, no. Hay que distinguir la opinión de la verdad. Y en los medios de comunicación, ya esto sí es peruano, esto sí es en el Perú. Esto no pasa, no les voy a hablar de Francia, no les voy a hablar ni siquiera de Argentina, de Brasil o de Chile, no, porque ni siquiera allí. ¿Ah? Esto pasa en el Perú. En el Perú hemos mezclado los programas de noticias con los programas de opinión. Incluso, no quiero decir ningún nombre ya para no, pero incluso hay un programa de televisión, ¿no? Las noticias al estilo tal. ¿Cómo es eso? ¿Las noticias a mi estilo? Las noticias deben ser las noticias, y las noticias, el único estilo que deben tener las noticias es la verdad de los hechos. Es el único estilo al cual deben estar sujetos las noticias. A la verdad de los hechos, es noticia. Si yo voy a tener un programa de análisis, de opinión, eso es otra cosa. Y les doy la bienvenida a mi programa de análisis, como de hecho lo tengo en un programa de dominical en la noche, ¿verdad? Y entonces analizo y opino e invito a personas para que analicen y opinen. Pero es eso, nuestra opinión no es la verdad y no lo presentamos como la verdad. En cambio, el que presenta noticias presenta los hechos. Y esto solo pasa en el Perú.
Y cuando una persona llega de Europa, por ejemplo, y ve los noticiarios peruanos, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El conductor de noticias, el lector de noticias, dice lo que piensa a cada rato y envuelve la noticia, la envuelve, es como la envoltura, ¿no? Le envuelve la noticia con su opinión. Eso es inaceptable en un periodismo decente, pero eso es propio del Perú. Al punto que es la forma en que se hacen los noticieros. Y los noticieros con esas características son las que más rating tienen. Porque ya no ven el noticiero, no les importan los hechos, quieren escuchar la opinión. ¿No? Y entonces el famoso mainstream es de todos los días. Bueno, objetividad, mito. Ojo, en los medios de comunicación eso es un mito. Yo soy periodista, pero soy una persona, soy un ser humano, soy un ser pensante. Tengo mis tendencias, probablemente ideológicas, tengo mis inclinaciones, tengo mis perspectivas, tengo las formas de ver las cosas y hasta puedo tener mis intereses. Y todo eso es legítimo, ¿eh? Todo eso es legítimo. Entonces, la objetividad tiene que dar paso a la responsabilidad, o a la pluralidad, perdón, a la pluralidad. ¿De acuerdo? Los medios de comunicación también tienen sus posiciones, para eso existe una columna editorial, ¿no? Para eso existe la editorial, para que el medio de comunicación, a través de su editorial, dice cuál es su posición, dice lo que piensa y dice lo que considera que es más importante. Su editorial, ahí está la voz del medio. ¿De acuerdo? El periodista puede hacer uso de una columna de opinión también para decir lo que cree y lo que piensa. ¿De acuerdo? Y puede, a través de estos programas de opinión y análisis, no de noticias, decir lo que opina y lo que piensa. Con todo derecho. Pero lo que un medio de comunicación no puede faltar es a la pluralidad. Y me temo que por este mainstream en el que se impone un pensamiento universal, el que piensa distinto empieza a ser un marginal, y al marginal ya no lo van a tener en cuenta para opinar. Entonces va a quedar un pensamiento único que se va a imponer sobre todos los demás. Eso es inaceptable. Por eso, queridos hermanos, la libertad de expresión es no negociable. Yo sé, y lo acabo de decir, nuestros medios son irresponsables, no tienen responsabilidad social, la noticia la envuelven de opinión, sí, y todo eso hay que corregirlo, pero les digo con toda honestidad que prefiero los excesos a las restricciones, porque la restricción es la negación de lo distinto, lo que dijo este filósofo alemán, ¿no? Es expulsar lo diferente, imponer un solo modo de ver las cosas, una sola perspectiva, una sola posición. Quien piense distinto es inmediatamente descalificado, desde terruco pasando hasta golpista, ¿no? Lo descalificamos absolutamente. Y cuando lo que nosotros necesitamos por el bien del país es pluralidad, que todos tengan derecho de decir lo que piensa. Si algo no nos gusta, si algo transgrede las buenas costumbres, las buenas formas, el respeto, la integridad de las personas, la dignidad de las personas, debemos recurrir a los medios democráticos que existen, estoy hablando legalmente, ¿verdad? Para regular esas cosas. Eso es muy distinto. Pero vetar posiciones, vetar opiniones, ¿verdad? Restringir la libertad de expresión, siempre, siempre va a ser para la destrucción de una sociedad. No existe eso. Cuando uno busca respecto, y para eso hay doctrina del derecho, ¿verdad? El fundamento de la libertad de expresión es construir una sociedad justa. Ese es el fundamento. ¿Por qué hay libertad de expresión? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué se fundamenta el hecho de defender, enaltecer y posicionar la libertad de expresión y opinión? En la construcción de una sociedad justa. Entonces, en la medida en el que restringimos esa libertad, estamos poniendo obstáculos para que la justicia se abra paso en una sociedad. Esto es importante. Se está practicando un periodismo sin ética. La comunicación política se ha convertido en mera propaganda,
el propósito de la práctica periodística es llegar a la verdad. El propósito, el fin de la ética es preservar la integridad física y moral de una sociedad. Pensemos mucho en eso, ¿verdad? Por eso cuando corrompemos, cuando damos paso a la corrupción, estamos rompiendo la integridad moral de una sociedad, y la ética lo que casualmente busca es preservar la integridad física y moral de una sociedad. Y entonces hay que unir estos dos esfuerzos, estos dos conceptos, ¿no? Y la ética es una ciencia, hay que entenderlo así, y el periodismo también, aunque algunos lo quieran rebajar como una técnica, bueno, otros lo sublimizan como un arte, es todo eso, pero también es una ciencia, la ciencia de la comunicación. Y entonces hay que unir estas dos ciencias para dar paso a la deontología profesional, ¿no? Que es la práctica ética de la profesión, y entonces llegar a la verdad, preservando la integridad física y moral de la sociedad. Por eso necesitamos unir periodismo y ética, para alcanzar la verdad en esos términos. Por eso hay que garantizar la libertad de la que he hablado. Por eso hice esa diferenciación entre la objetividad, que es un mito, porque yo tengo mis perspectivas. Nunca voy a llegar a ser objetivo, nunca. Si a dos de ustedes, queridos hermanos, les pido que dibujen un mismo árbol, pero cada quien desde la acera de al frente, ustedes van a traer dos dibujos diferentes. Y no significa que hayan dos árboles diferentes, existe solo uno, por eso la verdad es una. No hay que relativizar las cosas. Lo que sí existe son dos perspectivas diferentes, que hacen que parezcan dos dibujos en donde dos árboles se ven distintos, pero no son dos árboles, es el mismo árbol, mirado desde perspectivas diferentes. Y como yo tengo mi perspectiva y cada quien tiene la suya, entonces nuestra mirada nunca va a ser objetiva. Por eso es importante la pluralidad, porque hay alguien que mira las cosas desde el frente. Y entonces, expuesta mi perspectiva y expuesta su perspectiva, los que estamos viendo, escuchando y observando, podemos tener una idea más clara de la verdad, de la realidad. Ya hemos hablado si noticia su opinión. Las formas son importantes, esto tiene una directa relación con la sociedad, lo que quiere la sociedad y lo que necesita la sociedad, ¿verdad? Hemos hablado también de esa condición subjetiva, altamente emotiva de la opinión pública, que no es una característica propia de nuestro país, sino universal, pero importante que la libertad sea un aspecto innegociable. Y para eso la vigilancia ciudadana es importante, teniendo en cuenta que la participación que hemos tenido en estos tiempos debe ser garantizada, porque el derecho al reclamo, el derecho a marchar para mostrar nuestro desacuerdo sobre algo es inalienable también, y debemos defenderlo también, ¿verdad? Por eso es importante la vigilancia ciudadana. La presión social es la que ha generado a lo largo de la historia grandes reformas, y es un derecho de todo ciudadano, pero lo único que podemos garantizar, lo que nos garantiza el ejercicio de todos esos derechos es la libertad. Y la libertad de expresión y la libertad de opinión como una columna, como un pilar que nos ayude a construir y a perseguir una sociedad más justa. No sé si me he extendido del tiempo, pero creo que hasta aquí está bien. Muchas gracias, Reinaldo. Estamos agradecidos por tu presentación y quisiéramos, en los minutos que restan, porque son las 8:22, dar oportunidad, si hay entre las personas que están presentes, quienes quieran hacer preguntas. Así que siéntanse con la libertad de poder hacer las preguntas en este momento. Pastor, buenas tardes. Quería hacer un comentario, por favor. Pedro. Sí, ¿cuál es su nombre? Soy Jazz. 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 Buenas noches. Adelante, Jazz. Rafael. Buenas noches. Sí. Bueno, en principio la charla ha estado muy interesante. ¿Correcto? ¿Puedo hacerla? Hoy creo que el hermano nos está escuchando. Sí, ¿Sí? te escucho. Por favor, está hablando Jazz. Pueden apagar sus micrófonos y después sigue Jazz, por favor. Ya. Bueno, en principio la charla está muy interesante. Qué bueno que haya estos espacios. Como algunos saben, ahorita yo estoy, bueno, justamente estudiando con chicos de esta generación del Bicentenario.
y de verdad que agradezco mucho a Dios por esta oportunidad porque me ha permitido conocer a personas muy lindas, muy sencillas y con mucha motivación por querer cambiar el país, ¿no? Eso tengo que resaltarlo. Eh, y es sorprendente porque antes nos quejábamos de que por qué los jóvenes no se involucran más en esta participación ciudadana y ahora sí lo estoy viendo con esos compañeros que tengo y de mi lado, bueno, como soy la mayor de ellos, me siento muy feliz de que ellos están en este movimiento de querer hacer bien las cosas por el país. Ahora, yo siempre había escuchado que los medios eran un cuarto poder y literalmente por primera vez lo estoy viendo. Antes no lo había visto, lo había escuchado en teoría, pero no lo había visto tan de cerca. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Esto lo he podido ver desde la semana pasada con esta promoción de las marchas. Eh, Durante esa semana, personalmente, estoy un poco mal de la garganta, por si acaso, por eso es que estoy un poquito afónica, pero bueno, durante esta semana, la semana pasada que eh, se dio, literalmente la mayoría de los medios ya se olvidaron de COVID, de difteria. eh, Cada portada era acerca de la marcha. Mm, Primera vez, sinceramente, yo estaba viendo que literalmente decían, mañana marcha a tal hora, reunión en tal lugar. Primera vez que lo estaba viendo, porque las veces que lo había visto eran medios puntuales, pero esta vez sí daban toda la información. Y yo sinceramente sí siento que se ha estado promoviendo estas marchas de la mayoría de los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo en que haya la democracia de que uno pueda participar de marchas pacíficas. Sin embargo, también creo que es nuestro derecho seguir teniendo la información sobre COVID y sobre difteria, considerando de que nuestro sistema de salud no es el más óptimo y lastimosamente no hay camas UCI y la mayoría de peruanos no tenemos dinero como para pagar una clínica en la cual nos cobran 9.000 soles diarios. Y eso, porque en realidad las clínicas están abusando mucho de estos precios. Entonces sí me pareció incorrecto que no se esté informando de esta pandemia. Literalmente por una semana nos olvidamos por completo de la pandemia. Y eso a mí sí me preocupó mucho, porque está bien que uno esté de acuerdo con las marchas, pero creo que uno debe también tener todo el panorama. Tampoco vi, sinceramente, que se fomentara, en todo caso, la importancia del uso de las mascarillas durante estas marchas, ¿no? Sí entiendo que ya se nos ha metido en la cabeza el usar mascarillas, ¿no? El distanciamiento, pero no se ha estado fomentando mucho eso. Es más, en su momento salió un doctor, que no voy a decir el nombre, diciendo de que las marchas no aumentaban los contagios. Es increíble, las marchas no fomentaban los contagios. O sea, toda esta pandemia durante estos 7 meses nos han estado diciendo no aglomeraciones, cuidado con ir a los mercados, porque eso fomenta justamente los contagios. Y que ahora nos digan de que las marchas no son un foco contagioso, sinceramente, no seré doctora, no habré estudiado medicina, pero es un tema de criterio y sentido común, literalmente. Entonces, eso sí me parece algo descabellado y es una falta de respeto que se esté promoviendo justamente a personas con conocimientos que estén diciendo estas barbaridades. Porque si una persona, independientemente de la edad, escucha esto, con más ganas va a ir a esa marcha. Ese es uno. Lo otro que también he estado viendo es que yo entiendo la indignación que hay con esta vacancia, pero también he estado viendo que eh, se ha estado saliendo de control. Hay un joven que en su momento le tiró un manotazo a una persona mayor y ahorita, bueno, están viendo con la fiscalía si es que le ponen 6 años o no de prisión a este joven. Y lo que más tristeza me causó fue que varias personas, independientemente de su edad, felicitaron este acto. Yo no estoy de acuerdo, porque independientemente de que esta persona haya colaborado con la vacancia, eso no quiere decir que yo tenga el derecho de pegarle, porque ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños? Que si no estoy de acuerdo con algo, le pego, no, no es correcto. Y yo personalmente me puse a ver en las aplicaciones porque yo uso TikTok y yo sí veo estos videos y varias personas estaban poniéndole a esta persona como un héroe. Personalmente yo no lo veo como un héroe.
no lo veo como un héroe. Allí hay un poco control de sus impulsos, sinceramente. Eso es algo que quería comentar. Con respecto nuevamente a los medios de comunicación, el día miércoles hubo una marcha para exigir derechos sobre la ONP y la AFP, que como ustedes saben, lastimosamente los sistemas de pensión acá en Perú dan mucho que desear. Hay personas que han trabajado por años y la remuneración no es la correcta, no es la correcta para esas personas que ya en su mayoría son mayores de edad o con personas con pocos recursos. Esta marcha, que es nacional, no fue fomentada por los medios de comunicación, a diferencia de las marchas de la semana pasada. Y a mí sí me dio mucha pena. Yo personalmente tuve que buscar en las redes sociales para ver cómo hacer un seguimiento de esta marcha en contra de la ONP, porque los medios no lo estaban informando, se centraron justamente en la juramentación de los ministros. Y me dio mucha pena que la persona que estaba filmando esta marcha, por poco y rogaba que por favor compartieran con sus contactos y anunciaran esta marcha. Es más, cuando esta persona entrevista a uno de los manifestantes, porque esta sí fue una marcha pacífica, aparece una señora humilde que dice lo siguiente: yo soy una persona que vive en un cerro, no he recibido ningún bono y necesito dinero porque mis hijos tienen hambre. Y me dio mucha pena que en estas marchas en las cuales están exigiendo dinero para las personas que no tienen recursos, no se les dé esa cobertura, a diferencia de otras marchas que lastimosamente han desembocado en violencia. Y por último, para ya dar pase a los demás que, bueno, que quieren comentar, me da mucha pena e indignación que durante esta semana a la policía se le ha tratado de una forma muy injusta, a mi parecer. Yo creo que primero debe haber una investigación objetiva para determinar quiénes fueron los responsables de esto que pasó, de estas muertes, porque no es inconcebible que en una marcha pacífica haya dos jóvenes con mucho futuro que hubieran podido tener y lastimosamente, bueno, sucedió. Pero creo que los medios de comunicación muchas veces incentivan también el repudio hacia la policía. Y yo voy a leer algo que no voy a dar el nombre del periódico, pero de verdad que sí me causó mucha indignación. Esto fue el 18 de noviembre. Y literalmente colocaron esto: jóvenes que fallecieron por la represión policial en Marcha Nacional ya cuentan con su biografía en línea. O sea, ya de frente han puesto jóvenes que fallecieron por la represión policial. Yo entiendo que primero debe haber una investigación con la fiscalía y con los abogados de las partes para determinar quiénes han sido los responsables. Y hasta que no haya esa investigación, no se puede afirmar tan rápidamente que la policía ha sido la culpable. Personalmente, yo sí creo que hay muchos insumos para decir que la policía ha sido culpable. Sí, sí creo que los hay. Pero mi sentido de justicia, y al menos lo que yo he aprendido en los cultos que he estado escuchando en la iglesia, es que también debemos ser justos y ver toda la verdad. Tiene que haber una investigación, y al menos por respeto y memoria a la policía que nos ha estado apoyando durante este tiempo de pandemia, al menos se les debe dar la duda y se debe investigar con objetividad. Aunque sinceramente yo siento que la prensa sí ya está con esto de la policía. No me sorprendería que también el dictamen que dé sea en efecto contra la policía. Yo sí espero que se llegue a la verdad, pero creo que no se puede tampoco generar un repudio hacia la policía, porque literalmente sin la policía, ahorita posiblemente los contagios serían, ya hubieran sobrepasado más de los que ya tenemos. Creo que por respeto y memoria a la policía que nos ha apoyado durante estos meses, deberíamos al menos darle la duda. Y si son los policías los culpables, pues bien, que se dé los nombres y todo ello. Pero primero tiene que haber una investigación de por medio y una investigación objetiva. Solamente quería comentar eso, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias. Había otra persona que quería participar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Félix. ¿Qué tal, Pastor Aran? Bien, Félix. Adelante. Yo más que comentar, en la práctica quería hacer una pregunta. Con toda esta información que había en las últimas semanas, en la práctica yo también tenía una opinión que era contraria a la que está difundiéndose masivamente. Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando uno
entiende que lo que se está comunicando no es verdad. Porque la verdad es que hay tanta, sobre todo con estos acontecimientos, ha habido tanta indignación, ¿no? Y tantas cosas que se decían a voz en cuello eventualmente. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay toda esta situación, ¿no? Porque la verdad es que sucede lo mismo que cuando uno está en un grupo muy grande, ¿no? Y uno quiere levantar la voz, en la práctica uno lo apabullan, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es lo que recomiendan hacer? ¿No hacer nada? Gracias, Félix. Reinaldo, me ha hecho una pregunta Bueno, entonces. yo quisiera conocer la respuesta también. Hemos hablado del mainstream, ¿no? Que son esas corrientes de pensamiento mayoritario que se van imponiendo y en donde el que piensa diferente queda marginado. Y eso es algo que los cristianos particularmente hemos experimentado y experimentamos en muchos aspectos muy particulares que tienen que ver con nuestra fe y nuestra forma de entender la vida. Es muy difícil, desde luego, porque cuando el mainstream avanza, la gente la acepta y la asume, lo que hemos llamado también afirmaciones prefácticas, sin refutación alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque si todos piensan así, o casi todos piensan así, entonces la tendencia natural de la persona es, yo también tengo que pensar igual, ¿no? Y esto los medios de comunicación lo saben. Por eso, cuando toman una posición, no estoy hablando particularmente sobre los hechos de estos días, porque no quiero tomar ninguna posición al respecto, en general, ¿no? Los medios saben de ello, y por eso cuando quieren favorecer una tendencia, simplemente lo que tienen que hacer es repetir algo, crear condiciones, escenarios, buscar voces autorizadas que refuercen esta posición, y todo aquel que piense diferente va quedando marginado. Esto es terrible el ejemplo que voy a dar, pero es como una guerra. En una guerra, tanto un bando como el otro tienen las mismas armas, ¿no? Y lo que va a determinar la victoria de uno o de otro va a estar más en función en la estrategia que en cualquier otra cosa. Entonces, habrá que usar las mismas herramientas que existen, las redes sociales. Por eso decíamos que en todo hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Particularmente las redes sociales, ya lo hemos explicado, funcionan a base de algoritmos, ¿no? Y por lo tanto, responden a lo que uno consume. Lo que uno consume es lo que la red social más nos da, ¿no? Y de esa manera el comercio se apropia de la persona. Pero ese mismo elemento, esa misma característica se produce cuando hay algún sesgo ideológico que se quiere imponer. Igual es lo mismo. Entonces, bueno, esas mismas herramientas tenemos que usarlas. Si nuestras voces no son escuchadas, quizás las redes sociales puedan servir para plantear una posición diferente. Ahora, algo que ha pasado, y creo que en lo que todos hemos errado, es que a veces personalizamos estos asuntos, ¿no? Y llevamos a discusiones, algunas de ellas muy poco productivas, que solo nos enojan, que a veces nos confrontan con personas incluso muy queridas. Entonces, cuando ya ahí podemos caer en una situación absolutamente inútil y muy poco productiva, ¿no? Entonces hay que pedir al Señor mucha sabiduría para poder plantear las posiciones que pueden diferir de lo que la mayoría de las personas piensan o de lo que los medios de alguna manera están direccionando, ¿no? Ahora, lo que sí debemos defender, creo yo, y si es necesario en las calles, es la libertad de poder expresarnos, ¿no? Porque esa pluralidad es lo único que va a garantizar que las diferentes perspectivas y los diferentes puntos de vista puedan ser expuestos, y de esa manera les damos mayores elementos de juicio para que la gente tome posición. Ya he dicho también que la opinión pública es poco racional y bastante emotiva, ¿no? Y que por lo general en este tiempo de posverdad las creencias personales y las emociones priman por cualquier razón o fundamento. Entonces estamos en un escenario muy complejo, muy difícil, en el que sería bueno empezar a preguntarnos o a exigir a este nuevo ministro de Educación por qué no vuelve la filosofía al colegio. ¿Ah? A veces los evangélicos no somos muy amigos de la filosofía, y creo que ahí nos equivocamos.
porque ¿por qué no vuelve la lógica al colegio? ¿No? Y todas estas materias que nos exigen, nos obliguen, nos enseñan, nos educan a pensar, a desarrollar un pensamiento crítico que nos haga menos vulnerables a ser arrastrados por los pensamientos mayoritarios que a veces se imponen a través de los medios. Gracias, Reinaldo. Vamos a tener una persona más, disculpen, porque hemos sobrepasado largamente la hora que teníamos. Así que si hay alguien más que quisiera tener una pregunta, un comentario, tenga la bondad de hacerlo ahora. Pastor Pedro, hay preguntas en el chat. A ver, a ver. Yo no tengo acceso a eso. Bueno, como no tengo acceso, prefiero si hay alguien que quisiera decir algo, porque va a ser la última intervención en razón de la hora, ¿no? Pedro, Sí. 3 cosas como aportes. Lamento no haber comenzado desde el principio. Lo que he escuchado me ha enriquecido y agradezco a Dios por esta oportunidad de escuchar a alguien que piense igual o diferente a mí. Primero, recordar y compartir con ustedes que hay una vieja historia que creo que es de la India. Muchos deben conocerla, los 4 ciegos y el elefante. Vayan a esta historia y vean que es una educación, desarrollo del pensamiento crítico, pero que viene de mucho tiempo atrás. Que la recomiendo como sigue. Segundo, los aportes y contribuciones de Paulo Freire, que el pueblo diga su palabra. El desarrollo del pensamiento crítico, la palabra generadora. No estamos hablando de ahora, y no había internet. No. Y por último, ya eso desde la perspectiva de la fe, yo me quedo con la pregunta y oro por eso, es decir, ¿y dónde está el amor? Corintios 13. Porque esa es la diferencia que hace a la iglesia de Cristo. Ser luz y sal en medio de las tinieblas. Y el ingrediente fundamental que nos une y no que nos diferencia, como los dogmas, los ritos, etcétera, etcétera, es simple y llanamente el amor. Amar a Dios, amar a tu prójimo, como a ti misma y a ti mismo habría que ayudar y a la creación. Solamente agradezco una vez más, lamento mucho no haber escuchado, y yo les felicito, mira, sigan en estos espacios, sigan, difúndanlo, no importa si somos 5, 20, no, eso no es lo de menos, es como el sembrador. Así que yo los felicito y les agradezco. Muchas gracias, hermano Juan Flores. Bueno, queridos hermanos, vamos a proseguir con estas reuniones. El próximo viernes estará con nosotros el doctor Milton Guerrero y estaremos pensando sobre política y economía, ¿no? Es decir, política y economía. Así que doctor, vamos a tener ¿me permite 30 segundos? Sí. 30 segundos. Nada más. Nada más, quiero leerles esto y después les digo de dónde viene y cuándo. Cuando la prensa ejerce su vasto y necesario poder en la altura en que su noble misión la destina, es elemento imponderable de civilización y adelanto, es luz que penetrando en los espíritus alumbra la buena senda, es guía que conduce a la verdad y la justicia, mas cuando al impulso de pasión inmoderada o de indiscreto celo, falseando la razón suprema de su existencia, esparce como los grandes flagelos, gérmenes deleterios, en el corazón, aglomera sombras que sostiene la ignorancia y alimenta el error, entonces turba la paz y engendra la anarquía. Esto lo dijo ante el Congreso de la República Andrés Avelino Cáceres en 1889. Ha pasado poco más de un siglo y creo que... Saludos al héroe. Bueno, vamos a... Gracias, Reinaldo, una vez más. Gracias, y vamos a tener un momento de oración para concluir, agradeciendo a todos los hermanos que han participado. Señor y Padre nuestro, te suplicamos que tú nos des tu luz para ver la luz, para poder entender las situaciones que estamos atravesando en nuestro país y saber las responsabilidades que tenemos desde los lugares donde tú nos has colocado. Te encomendamos tu bendición sobre Reinaldo y su familia y sobre cada uno de los hermanos y hermanas que han participado en esta noche. Oramos en el nombre de Jesucristo y a la gloria de tu santo nombre.
Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y buenas noches. Hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias.